largo, boludo, se levantó un fresquito. Sí. Yo estoy bárbaro, pero una horita van a estar. Bueno, más frío que pasé el otro día de la lluvia. Hola, Julián, ¿todo bien? No hay otra cosa, ¿no? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Dale. Buenas, Matías. Facu. ¿Me cubrís un toque que voy a mear? Volvés a la vieja época. Vuelo, pa. Mano alzada, sos un hijo de puta, boludo. ¿Eh? Sos un hijo, ¿cómo vas a tirar la mano alzada? ¿Qué hace Dago con Chupu? Es como cuando yo me quedo con Mori y está mal entre sí. No, pero pará, no, pará. Escuchame. No me puede que estoy mal, viene y me dice que estoy un pelotudo, me empieza a bardear. ¡Dale! No me dijo, siento que me da tío, me dijo, ay, nene, te vas a perdido. Me dolió casi lo mismo que la boca. Me dolió. Ahí, calma, te vuelve rápido. Ale, ¿dónde está, boludo? Se fue al baño, no sé, boludo. ¿Hace cuánto se fue al baño? Mirá el traidor este, Ah, ¿qué hace, boludo? 0-0. Dale. ¡Se le va! Sí, yo voy a tomar el pico. Sí, te vas así. Dago, traidor. Volá, no se puede. ¿Dónde está? Nah. Toma el pico. Uno sirve bien. Bueno, tomemos ese. No importa. Ale quiere también, así que. Parece difícil. No es de provincia como nosotros. Bueno. ¿Por qué no te pones algo, boludo, para trabarla? ¿Para qué? Para trabarla. ¿Qué, un trípode? Claro, boludo, un palo de selfie, lo pones acá, ahí, te clavas. La próxima, si vengo el próximo finde, te lo traigo. Y esto, escuchá, esto así nunca. Te hace mierda. ¿Sí? Esto va por acá. Ahí. Pasás por acá. Ah, se está colgando, o sea, se explota. Y es medio choto ese cable. Sí, pues yo leí la queja que siempre se Se rompe. caga. Ahí está. Son años, papá. Sí. Moncho se le cagó un cable, ¿qué hizo?
quiso cambiarlo en su momento, hace 3 años, te cobraban 20 lucas para hacer. Ahora olvidate. Ahora, una cámara, igual la cámara está re cara. Sí, boludo. Le conectó 2 cables, le cortó el cable USB este, se lo conectó al positivo y al negativo de la batería. Ojo, Y lo tiene a full todo el día conectado. Vamos a hacer una historia para mostrar. Voy a tomar. Dale. ¿Querés que te traiga? ¿Qué hay, vasitos? Más o menos. ¿Eh? Más o menos. Dale, trae. Vente para acá. Tranqui, no te lo... Ese es hijo de puta. No, le mandaste la cosa adentro. Ah, ahora no me puede compartir, boludo. Ese Pero sitio. boludo, toma el pico. Sí, toma el pico, boludo. ¿Sabes? Eso se aprieta y sale para todos lados. Boludo, anda vos que tenés contacto, boludo. Pedile unos vasitos. ¿No tienen de eso? Yo le me dio 2 y uno lo rompimos. Casi cayó y lo pisamos. Ahí te subo uno. Igual le busco otro. Por una de las tazas que tiene Tony es un montón. Sí, pero, boludo. Después tenés que lavar una paja. Acá sí, medio pegote, boludo. Me arrepiente más. La semana ahora. El último traelo y que lo vengan a buscar acá. Me dieron un iPhone. ¿Qué Ale? ¿Los bidones mío. vos tenés? ¿Qué? ¿No tenés bidones? Hay dos, tiene que haber dos en el fondo y dos extensos. ¿Hay 2 en el fondo? Tiene que haber, boludo. Si yo tenía dos, 3 y 1. O 2 y 1. no teníamos dos y dos porque queríamos uno. Tres teníamos. Pero yo tenía dos que fue del martes. ¿Dónde lo dejaste allá? Sí, en Platense. ¿Y las banderas las hiciste? No, no tuve tiempo, boludo. No te no cuelgo. No. El próximo fin de me la llevo. No pone, boludo, una agujería ni le pone un anillo de... Sí, eso es lo que hago. Ya lo hicimos en una y me había llevado, sí, me había... Lo que pasa es que el hilo que le pusimos el otro día le agarró la lluvia y se ve que se pudrió. Bueno, voy a buscar bidones. Los bidones para que evolucione que me toca decir. Dime 5 minutos yo y le metemos con el cobre. Verdadero un pastillo. Va, voy a hacer. ¿Cansaste de ese veedor? Sí, boludo, muchas quejas, boludo. Esa es la paja. ¿Date vuelta cámara? ¿Eh? Buscate uno ahí. No, el pibe. ¿Le compraste vos la cámara esa? Sí. ¿La trajiste afuera o...? Sí, no, onda, la compré en Amazon.
Más de la aduana. No, ¿sabes que no tuve problemas? Ah, igual lo compré la ¿Lo configuraste bien el curso para el MP4? Sí. Bueno, cuando quiera más laburo le decíamos el laburo que es una cámara. Pero no tuve problemas. Por ejemplo, el pibe de acá, el que está ahí, sentado, Mati, lo compró el año pasado, boludo, recientemente vino porque estuvo como en la aduana. ¿Cuánto están las motos? ¿Cuánto era que compré yo? ¿Esa es la 405? Sí. Sí, porque después estaba la otra que sigue, creo que es una de 4K, algo así. Sí. Medio al pedo, encima salía... Para esto es el precio. Vos tenés la 405 y la 440 que tiene... Sí, está 405. Todo al pedo también. Sí. ¿Cuánto era? Mati, ¿cuánto había salido de la cámara? Con los impuestos, No, en dólares. pasa que me lo conozco con los impuestos, $400. Ahí salía acá la mitad, ponerle 180. Después te pregunto, la estuve viendo ahí. Sí, acá se habían ido a la mierda. Boludo, yo cuando compré la mía está sin uso. O sea, la mía tiene... ¿Cuánto? 2 meses de partido, 100 partidos, ponele y no tiene nada la mía, la nueva. Y la compré y... ¿cómo es? La compré a 55 en un pago así, ¡pum! Placa. A la semana se fue a 85, 125, 220 y cuando fui estaba como 800. Sí, yo cuando compré esta, acá salía como 400. Y en dólares, ponele, me terminó saliendo, no sé, 200 y pico. Claro. Pero literalmente, boludo, en una semana me llegó, boludo. Sí. Sí. Estaba así, ¿viste el show que de verano? Sí. Estaba así comprando el McDonald's, viene uno así con cámara y con... Hola, no, ni siquiera habla. Lali o Milei. Ninguno le dije. Ah, bueno, así que si aparezco en un... Nada, aparte si le decías Milei te escrachaban. Claro, mirá este hijo de puta. Si decías Dejame Lali. estudiar por lo menos un toque. Claro. Y, pero si te vienen a preguntar es porque está a favor de Lali. Sí. Pregunta, pelotudo.
Sí, Gaby fue allá a cargar. Anda a buscarlo. ¿Un poquito de Tildor, tomás el pico? Ah, después, boludo. ¡Fue! ¡Se le va! ¡Fue! ¡Listo, mate! Está solo dado, creo. Se fue arriba también, No, dado. Ah, el otro. Sí, pasa. Esta. Ah. suena. ¿El largo? ¿O este el de.? No, el de acá, el 1. Creo que sí, puede ser. No me acuerdo. Llamo Mamones, 10. Sí, Colo, sí. ¿Ves jugando en Temuco? ¿Ves jugando en Temuco? ¿Qué vas a jugar? Ojo en Atleti, boludo. Anda eso. ¿Te puedo contagiar el... Tengo que limpiar el pico, ¿no? Para dártelo vos. Ah, ahora que te abandonaste. Ahí la vi toda, boludo. Sí, ¿cómo le va? O sea, boludo, cuidado la cámara. Dame, boludo, no puedo hacer ¿Por qué entra el Parque Sarmiento? ¿Qué era? ¿Qué pasa, Nacho? Dale, yo ahora voy a hacer una felicitación. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo va? Dale. Especialmente para ustedes. ¿Sí? Tomá. Dale, buenísimo. Ahora busco, gracias. Varios por acá. Quita una remera de esta, dale. ¿Una qué? Sí, boludo, lo tengo que pedir.
¿Qué maneja la red? Igual esas son más nuevas, es una para probar. Son de mejor calidad que la... ¿No son de LNS? No, esa no. Hizo como 3 para probar. Sí, está bueno la calidad. ¿Viste? Eso es japonesa, mira, Aparte- esta es vieja, Claro. LNS, bueno. Esa está buena. Ah, esta, sí. Es de unos chabones que jugaban acá y un partido se agarraron la piña y Sí, porque la LNS ya venía muy Sí. choto, ¿no? Venía muy... sí, Esta es suave, esta es la segunda tanda que... sí. ¿Quién maneja las redes? las redes, Porque sí, siempre le mando mensajes para allá y para usted. Mande cualquiera. sí. Yo nada más reposteo onda de alguna historia mía. Después, así de CM, por ejemplo, está Facu, capaz está Pilu, la fotógrafa. ¿Acá? Allá. Dale. Te cuento. El de Icardi, la acepto porque iban 2 a 2, faltaban 5 minutos, no, carga la concha, tu madre. Rangó le echaron a 1, 0 a 0. Amigo, bueno, ¿sabes cuánto pagaba paraguayo? Deportivo Paraguayo le pone. Boludo, pagaba 7.0, amigo. Pero no gana ni en pedo, va último. Bueno, creo. bueno, pero tu sacó tiene 2 puntos, empató los 2, paraguayo por ahí los 2, lo mismo. Pero escuchá, para mí, ¿sabes qué van a hacer? Le echaron a 1, le echaron a 1. 50. Mirá, ya si se echa uno en 20 minutos, escuchá. Yo puse que gana primer tiempo paraguayo. Fíjate, hay que apostar en ese equipo de mierda, boludo, capaz que... Puse que el primer tiempo gana paraguayo, viste, cuando ponen antes ya el reflejado, y que el segundo tiempo termina ganando Tuzangó. Pagaba Ah, pero bueno. 1000 P, pero te paga 70, 60, 70 lucas. Está bien, pero igual, que lo de, si lo gana Paraguayo puede pasar. Pero mirá los otros partidos, Como por la- Escuchame, pero... Lo hace para todos los Ituzaingó partidos. tiene que ganar el partido. Vos imagínate que yo apuesto en $1000, $1000. El 7.0, $7000. Pero escuchame, Adentro. Choco, el primer No se tiempo lo juega tiene que la ganar liga, Paraguayo. boludo, todo- Puede todo- pasar. Sí, Porque tiene uno más. cancha y Ituzaingó, ¿Cómo lo da con la vuelta? gente. Ituzaingó con uno menos. pero amigo, vos imagínate que paraguayo, ponerle que si sale a ganar primer tiempo, que apostaron por él, ¿no? Y segundo tiempo, vos agarrás al arquero, no, va para atrás, ¿sabés cómo es? ¿Qué te pensás el arquero el otro día? Y a la Muñiz, de amigo, Metro 10 le minutos, pusiste 2 el empate. Boludo, Muñiz ganaba 2-0, después veo el resumen. 2-0 ganaba Muñiz, hizo 3 cambios en el entretiempo. Los goles... Bueno, boludo, capaz está andando mal. Sí, Ponele pone Atlanta Trepito a mañana, debutar de chico. cuarta de 16 años, te andás juntos. Ponele Atlanta mañana, empate, 0-0 contra No, y 4. ahora, bueno, yo hice esa porque lo conozco al de Paraguayo, al Lomo, amigo, ¿sabés cómo es? Está haciendo Ahí plata, hay vos, que man. investigar a eso. Ah, a mí me cagó el Bayern. Patea para atrás. Paraguayo ni tiene cancha. Amigo, los que subieron de ahora la C, La C, todo. Paraguayo, Muñiz, Ballester, todo Mercedes. eso, arreglan todo el partido. La D la arreglan porque no, es amateur, no ve nada. Ahora la C lo van a ver un poquito más, pero van a seguir haciendo plata. Si ellos quieren plata, olvídate. Ya saben que en la próxima fecha el técnico paraguayo lo echan. ¿Qué te pensás que no? 5 equipos ahí en la Escuchá, C. ¿qué te pensás que no la van a hacer? Vitoriano Arena, ese equipo todo de re de mierda.
Antes, primer tiempo te terminaba 1 a 0. Saliste el hijo de puta. ¿Viste que ganó Corea, Baez? Pará, ¿y ahora por qué? Pará, ponele que gana Paraguayo. ¿Por qué te vas a hacer echar uno a los 10 minutos? No existe que te echen uno. Si te echan uno a los 10 minutos, ¿por qué? Porque metió una patada, un codazo de uso, ¿te vas a echar los 10 minutos 0 a 0? Algo raro, ¿o no? Ponete a analizar por ese lado. Jugás contra el último, Paraguayo. ¿Te vas a echar los 10 minutos? No sé, pero 10 minutos le echaron uno ya. Ahí tú sabes. Algo raro hay. 10 minutos, Hay que van. investigar al árbitro también. No, después fíjate cómo se hizo echar. ¿Cómo lo va a echar? ¿Y justo paga 7.0? No se echaron un partido que jugaste el clásico. Justo, algo raro ya hubo. ¿Entendés? No tenía ¿No gana? Ah, no tiene competencia, no. Este es un adicto, bro. ¿Eh? ¿Eh? Es un adicto, ¿Qué bro. dije? Yo también igual. Soy amigo del T de Yo, vale. ¿Cómo llegó a eso, Yo me puse Dice lo que me pobre, coño. autoexcluya, o sea que no me deje entrar hasta 10 días más o menos. Por la duda. No, Para porque no Para quiero aflojar poner un poco. porque pongo y pierdo, pongo y pierdo. Este, boludo. No, pero es viene- buenísimo que le dice este a la pobre que trabaja vaya para atrás. Este trabaja para apostar, boludo. Onda, todo lo que hace hoy lo apuesta y lo pierde. Fíjate cómo va ahora. Elige partido, boludo. Cambia su vida si gana Tirá Paraguayo. una mentira, boludo. A mí igual, yo no le digo nada Sí, porque yo estoy perdió. como, o sea, yo estuve como él y peor. Sí. Porque, y ahora me tuve que poner que no me deje entrar porque Yo soy la misma cuenta al tenis. estaba haciendo un desastre. Este recién le sacó el celular a Paco, boludo. Y ahí, viste que te amagaba, te decía sí y después te decía. Escuchame, escuchame. Digo que yo pierdo siempre por una vez. Yo tendría toda la guita puesta. Sí, bueno, así Pierdo cualquier. siempre por una, boludo. Esa es la idea, Yo nunca apostar. aposté, boludo. Yo nunca. El otro día de Champions le fijo todo bien, todo. No, pero el Bayern Múnich es un desastre. No, boludo. El Bayern Múnich el otro día 3 a 0 porque Bueno, pero tus éticos no son tan buenos mis jugadores. Me voy a tener que acostumbrar a entrenar jugadores más o menos. Escuchame. No puede creer, boludo. el otro día el Bayern estaba cagando a pelotazo a la cancha. Sí, Upamecano se hizo echar. sí, Se hizo echar y justo se hizo echar y hizo penal. sí. Y bueno, y ahí perdió 1 a 0, boludo, pero el partido lo podía ganar tranquilamente el Bayern. Después le puse que Alcaraz le ganaba en dos sets, le ganaba a este Carabelli de mierda. ¿Apostás en todos los rubros? ¿Eh? ¿Apostás en todos los rubros? Fútbol más o menos tenis todo. Sí, Juan Alomo es el de T Paraguayo, como dijo el chico, Alomo. Todos los... ¿Viste que dijo? Si dice que vaya para atrás, van para atrás los Sí, jugadores. una verga. Fútbol. Te decía, salió todo en la Lo filmación, mejor para boludo. apostar es el tenis, boludo. Salió todo en la filmación, boludo. Es lo más seguro, tal vez. No. Sí. Alcaraz Porque le si pones y seguro- ganás seguro. ¿Qué puedes poner ahí? Al pedo, para que un día pierdas. Depende cuando si le pones 1000 pesos te da 1800. Ni siquiera. No, porque si le pones 80.000 pesos, queda 80.000 Vos te jugás con una cuota esa de mierda si el cara tiene un día malo. Nada, es imposible. Contra uno malo del mundo. Yo le pondría Igual 80.000 en tenis es más, como más predecible, ¿no? Es lo que yo digo. Pero te paga menos. Claro. Yo he puesto Onda, cuotas 1.12 nomás para asegurarlas y he perdido por esa. Toda la comunidad. Mirá que y lo que si apostás al perdedor te llena de guita, ¿no? Aparte no podés combinar con el partido fácil, ¿sabes por qué? Desde antes. Porque te pagan 1.12, ponele. Y durante el partido, ponele que el que sacó el otro, ganó el saque, ya te pagan 1.16. Todo. Sí. Entonces es como si estás desaprovechando. Esa es la idea de una apostar. Y ahora estoy en paz. Estoy en paz conmigo mismo. Que en la misma aplicación puedes poner para Podés que no. ponerle el tiempo que vos querés. que Muy no. bueno. Está muy bueno. Ah, bueno. Eso lo habrán hecho por eso. Yo creo que el mes ya te puse como entre este año que pagué como 60 lucas. ¿Y ganaste? No, estoy abajo 25 lucas. Hijo de puta. En un momento, en enero, estaba en Australia, en la abierta Australia, y yo iba como 40 lucas arriba. Porque ganaba 4 o 5 lucas, Millonario de Mati. 4 o 5 lucas retiraba, 4 o 5 lucas retiraba. ¿Y vos cuánto apostás? ¿Onda 1000? Y si veo algo lindo le pongo 5. Si no sé qué poner, empiezo a poner como 1.
tiraba 4, 5 y retiraba. Y así, pum, pum, pum. Y en un momento, Mercado Pago. sí, en un momento empecé a perder y me quedé re caliente. Y empezaba a poner así, y seguía perdiendo y perdía. Ese es el problema. Y perdía. El ATP Rotterdam, que jugaba Rublev contra Deminov. Es más, yo le iba a poner a Rublev, seguro perdió. Sí, perdió. Bueno, ¿ves? Ganó de Minero. Ganó, le iba a poner a Rublev. ¿Ves? Mejor. Poner ahora el ATP del Raidich. ¿Eh? ¿Quién fue ahí? Le iba a poner a Tommy Paul. Le iba a poner a Tommy Paul. Eso ATP que lo ve Mati, boludo. Y Dimitrov. Le iba a poner a Tommy Paul y Dimitrov. Yo ya estoy desactualizado. ¿Quién es? ¿El 1 quién es? Ah, Dimitrov estaba en el Rotterdam. ¿El 1 quién está? ¿Quién es? ¿Eh? El 1 ahora de Djokovic. ¿Y después? Alcaraz el 2. El 3 Yannick Sinner, que para mí es el mejor hoy del mundo. Un italiano. ¿Italiano? Bueno, el día que llegamos de lo de Jam, estaba jugando la final Sinner contra Medvedev. Se pone a ver. Era a las 6 de la mañana el partido. Dice Medvedev. El ruso. Sí, Número ese- 4. ¿Qué puesto está ese? 4. Y hay otro que se llama igual, boludo, onda que es parecido, boludo. ¿A quién pareció a quién? A ese que tiene vinchita y... Quinto creo que va este Rublev. Y el Peque es un asco el Peque, boludo. Tsitsipas. Tsitsipas, el griego. El Peque sí, 116. Fritz. Fritz de Finlandia, ¿no? No, de Estados Unidos. Taylor Harris. Muy bueno. ¿Jugaste una vez en tu vida al tenis? Pero digo, ¿entrenaste alguna vez? Era campeón de tenis. El Chueco seguro que era campeón de Sí. tenis. Y ajedrez también. ¿Cuánto fue el sábado? Un amigo con un blog. El Chueco le ganó una final a Kasparov. boludo. Una mano, sí, no sé, lo de dos manos no sé. ¿Vos sos diestro igual? Yo jugaba con Gaby. ¿En tenis? Espástico. Yo Espástico. entrené un año entero. Tengo unas pares, mira. Un movimiento. Saque, todo. Mi revés es a lo Federer, boludo. Mi revés es a una mano, boludo. A una No mano. estoy tan suelto. Claro. Mi revés es a una mano ahí. Como Mati también, revés una mano. Sí, no me sale. Porque yo antes jugaba mucho al pádel. Iba una vez por semana a jugar al pádel. Por el padre es Y el hermoso. pádel No, no pero puedes, cuenta que es el pádel no re puedes cómodo hacer. de una mano. No existe porque la paleta es... Es chiquita el agarre. Pero Sí, ahí ya te queda. el otro día jugué al pádel. Después de mucho tenis. Y me queda muy... Le doy como demasiada fuerza. Yo tengo paletas. Tengo 3 paletas de pádel. Yo lo consigo, mi viejo tiene. Y de tenis tengo una raqueta de mi hermana. Mi Tenis hermana tengo, siempre. tenis tengo. Es que entrené un año entero en tenis. Bueno, yo no jugaba, yo no tengo a nadie para jugar. Vamos a jugar, Raúl. O sea, tengo a mi viejo. Pero mi viejo y a mi hermana que juega tenis. Igual le gané. ¿En serio? 7-6 le gané. O sea, en el tiebreak, mi hermana entró en la cabeza de la semana. Y yo, me pagan por pedo. Claro. Empecé a recorrer. Se enojó. No, pero yo le gano mucho en diferencia de físico, yo le corro todas las pelotas Claro. y ella le Si pega se da bien. muy bien, claro, tiene más técnica. Ella tiene técnica, la acomoda donde ella quiere, pero yo se la corro y ella le termina matando. Placa y todo, pero... Van 9 minutos. Bueno, Ay. ponemos mejor. No sé Vos dónde te se podés puede venir acá para... reservar. Yo tengo acá una cancha acá en Corral. Encima están re baratas, están 5 lucas la de tenis. Mira, pensé que estaba más caro. Acá, porque lugares no. Pero no son Qué de lástima polvo. que las de acá no están hechas mierda, boludo, este pago. No, están ahora, pero son de polvo ladrillo ahora. No, bueno, pero Y las eso tenés que reservar y no sé cuántas. ¿En dónde?
Viste que hicieron unas nuevas acá. Por donde eso, está. la de polvo ladrillo. Antes las Antes de eran de adentro eran de cemento polvo de ladrillo. verga, Hay una de claro. cemento que está Pero hecha adentro ahora mierda. está hizo una cancha de futsal. Tenía adentro, ¿En el gimnasio? Siempre estuvo esa cancha. sí, hay Sí. dos, hay tres, no, dos. ¿Cuánto era? ¿Techada? Yo cuando iba a la colonia ese gimnasio era para comer. No, hay tres, de la techada hay tres. Ahora cuando pasamos por el auto se ve. Después hicieron las dos ahí que sacaron las que estaban todas quebradas de Esas dos. cemento. Esa es una mierda, porque la pelota te pegó acá. Sí, Al lado de la de patín. claro. Y después la de siempre, la de la entrada. Claro, o sea, entrada. Y esa yo supongo que como es la que más se usa, boludo, supongo que la de cemento lo habrán arreglado, tanto rajada. El tema es que vos te quedás lejos. Si venís con la bici te salté. Yo llego rapidísimo. Fíjate, Porque, poné porque ahí. yo no vengo en Bueno, solo en bicicleta. Hago el subte. No, pero no hay suerte ahí. ¿A dónde decís? Poné. QR, ¿puedo? Activas y... Argentino, ¿no? Mirá los pesos. Jefe. Van 10 minutos del segundo tiempo. Chau, chau. ¿Por qué no me escribís? Creo que se fue a buscar unas bochas que habían llegado. No sé. No sé si lo trajo yo. Ya ni me aparece. Una pared de ¿Cuánto tiempo? ¿Todo bien? ¿Te buncó? No, que juega en gremio. ¿Quién juega? ¿En dónde juega? En gremio juega. Ah, Ezequiel. Estuvo lesionado. ¡Arriba, arriba, arriba! Y después con la más chiquita, ¿cómo estamos? Con la 14, ahí estamos bien. En los más chiquitos también. No, el problema son los más chiquititos. 14, 15, 16, 17 no tengo nada. Me viene el grupo de escuela pusieron. Creo que solo viene Pedro y alguno que otro. 0 va. 1-0. Ellos. Lo de Pechero. 2 cuartos de uno. De hecho. No, el problema es los más chiquitos. 14, 15, 16, 17 no tengo nada. Viene el grupo de escuela pusieron. Solo viene Pedro y alguno que otro. ¿Cuánto falta? A los 13 sí, los para que jueguen. O sea, los 2012 flojos los juegos para que jueguen para los 2013. El tema es que no tengo 13 para jugar en la 14 y no tengo 14 en la 15 y 16. No sé cómo podemos hacer esto. Se arregle, porque quiere poner una mitad. Estoy con Gaby esperando los pelos. Van a tratar de
O sea, las trae alguien y las vienen a buscar en esos aeropuertos. No, la de traición. Ah, ayer estaban platense hace un rato. Tengo esta sola, que es para acá. Quedan 7 minutos igual, ya arranca. No. Ah, ya arrancó. Esto es el segundo tiempo. Sí. Arrancar eso abajo de arriba. Voy a estar con la planilla o con me pasa el dato. Sí, porque no tengo datos. Yo les cargo. Sí, pero tengo que estar acá, boludo. Te voy a cargar. Dale. Sabes que te apuñala, así. La última decirle que, Eva, decirle que junten que yo se los cobro cuando llega todo. Yo nomás que junten. Guarda en otro equipo. Bien, Fran, bien apretado. Ayer fui a filmarlo a Santino. Ah, sí, eso. ¿Qué onda? Fue una Mawich. Mamita querida, boludo, de esa cancha. ¿Sabes? ¿La mierda? La que jugaron, onda jugaron una verga, boludo. Onda era, parecía una plaza, boludo. Pero si Armenio tiene. Sí, donde había una piola, donde estaba la de la cancha. Después otra auxiliar que estaba bien cuidada, que la estaban regando todo. Sí. La que jugaron ellos no tenía ni línea, boludo. Pero eso te lo dieron o sea, te dijeron entre todos los pibes o era para Santino particular. No. Santino me dijo que vaya a filmar y me daban 16 lucas. Sí, ¿te sirve? Sí. Y sí. El tema es la nafta. Sí, o sea, igual no sé esta vez. Si gastaste 10 nafta y bueno, también. Claro, igual el tema es que anda más es la de mayor. Cada día, a veces juegan acá nomás. Entonces sí, por ejemplo, el martes voy a filmarlo en Asturiano contra Estudiantes. Me dicen todos los días. ¿Sí? ¿Qué onda? Me dijeron el otro día, me dicen que vaya a entrenar. Le pasa y pues, entrenar cuando entrenan. Tienen 30 años, van ahí para jugar a mí. Claro. No sé el otro día cómo estaban. No, eran todos pibes. Hay un pibe, se agarró a piña. ¿En serio? Nuevo. Como la primera vez que llegaba. ¿Por qué? Se agarró a piña con uno de Armenio, boludo. Nada que ver. Y aparte, como que viste, el Armenio tiene más de perder que el. Pibe cosas. Claro. ¿Y cómo se ven ustedes? Decían algo re raro, onda, no sé si era paraguayo, ¿sí? No, a mí no, que es cabeza de tigre, no sé qué decía, boludo, como de sí, cabeza de tigre. No, mucha diferencia, nosotros estamos todo el tiempo entrenando. Sí. No, a mí me dicen yo capaz voy, no sé, el martes capaz voy, pero ¿quién que vaya a entrenar? Es entrenar que... El otro día eran todos los días, lunes, martes, jueves. Digamos que ahí el otro día eran a la mañana, eran ¿cuánto eran? 10, 12, 14. Saca arreglado planillas. Sí, En los entrenamientos. Gracias, Facu. Y tienen la plata los dos. Gracias, yo se la junto, gracias, preocupate. O sea, en los entrenamientos son 6 o 8, ¿viste? Nada, 6 o 8. Yo estoy entrenando aparte con un profe, que está bien, soy yo solo. Claro. De Luca, más una luca por bondi un día, porque son 4 bondi por día. Entonces gasto 40 lucas para algo que puedo entrenar a plaza, para mí. Yo lo veo Claro. así. No, capaz no es lo mismo, porque le das intensidad, estás con pibes. Pero más. Si fueran 20, conmigo 15 y lo único por lo que quiero ir es los partidos que hacen. Hacen muy buenos partidos. Sí, ahora van a... Dicen que van a hacer, va a haber 5 amistosos. Ya termina igual, ¿eh? ¿En dónde? ¿En el mes? Sí, en el mes creo que va a haber 5 amistosos. Bueno, capaz que ahí voy. Sí, Jorge. Este es bueno el amistoso, yo creo, la primera vez que vengo, pero contra Argentino Estudiante Casero. Estudiante de Casero. Sí, bueno.
Dale, tenés la llave ahí. Ya termina esto, Estoy diciendo que voy a ir a jugar allá. Se enojan porque yo le digo. Sí, te vas a caer, pero tú. Se enojan porque le digo, sí, capaz que voy, y le doy una banda de vuelta. Ponete la Claro que hay. No, me miran como diciendo, ¿y este? Algunos no, pues ya lo conocen. Con la cara de Machito. ¿Es Panchito? Paraguayo, ¿cómo deportivo paraguayo? Clave es saber cómo deportivo paraguayo. Depende si viene mañana o no. ¿Qué tiene que ganar él? No, Paraguayo. y ganar el primer tiempo y perder el segundo tiempo. Bueno, tiene que estar ganando, está perdiendo. No, pues se va a tocar. No. Termina el partido, todo. El otro día que estaba pegando las caminatas. Entró a la cancha así. Boludo, estaba el diluvio. Era diluvio y estaba así, Claro, bailaba. Sí, era. ¿Y allí, cuándo fue que perdió contra el Barcelona de Granada? Le puso el Barcelona y perdió contra Granada. Ahora está enojado porque Y estaba Boca re caliente. pudo. A ver. 0-0. Sabe que va a pasar. Está convencido que va a pasar eso. Le quedan 5 para que haga un gol. No, Aparte, sí. Capaz que gana Paraguayo, pero ¿por qué en el primer tiempo? Claro. Si arreglaron fue que pierde el partido, ¿no? Que lo gane en el primer tiempo y pierdan en el segundo. ¿No? Solo lo que pedí. Segunda. Pues está muy inflada. Mucho. Voy a traer el inflador. Pero llegan, dijo que eran 4,5. Me dijo a mí un día, me explicó. Esta es 5 y esta 4. Está bueno igual, porque no es tanto. No, es el mismo pique. Voy a traer el inflador. Está muy bien. Que dura. Sí, Ya termino. Gana. Ya termino. Para la de siempre. Dice 5 por eso. Era sí. Esto también. Sí, pero Me gusta más jugar con esas igual. es como talle XL de una marca y es talle XL de otra. ¿Por qué dicen Axe? equipos igual? ¿Y por qué dicen Axe por tanto? Ah, no es esta. es La el logo de liga Corea del coreana, Sur. boludo, la uso. Es la liga coreana. Pasado. ¿Apostás en liga coreana? Los Hardy, Sí, hay que ir a entrenar, boludo. Gol de Paraguay. ¡Oh! Le empieza a decir. No, mirá el. Cambia la bocha, cambia la bocha. Cambia la bocha. Ahí en la mesa, la bocha. Doble amarilla, azul, venimos acá, dale. Son las reglas que ponen ellos, muchachos, después hay que empezar con eso. ¿Qué querés? Acá, contra uno. Pensé que rompí la cámara, pensé que la había roto. ¿Por qué? Porque la abro para poner la batería que te viene. Sí, acá. Y viste que hay una mierda. Sí, como Sí, tiene. yo pongo la cámara y no cerraba. No cerraba. Entonces empecé a hacer fuerza. Y dije, no cierra. Y estaba mal puesta. Estaba... Es la llave infantil. No sea pelotudo, boludo. Llega a perder, se ríe, boludo. Después el duplicado lo tengo sin pila. ¿Ya dónde lo dejó? Adentro, con la puerta. Sí, espero que no se haya No, cerrado el la puerta auto. es un peligro. Abrió. Porque hay veces que cuando no Se cierra, se capaz. cierra solo, boludo. No lo cerró. Sí, ahí está. Es un hijo de puta. Bueno, y pensé que se me había roto. Lo que yo no entiendo, ¿cómo la cargas? Yo la aprendí igual. Onda, Me vinieron cargo dos la- cables.
uno que tiene como un coso raro. Ese, ¿cómo lo conecto? ¿Tengo que comprar algo más? ¿Y si te hacía el Epic Troll, qué pasaba? Porque tenés un lado USB. Claro, tengo dos cables. Claro, tenés este